Bueno, pues Primera de Corintios 8, pero tengo que confesar que uno se pega un tiempo, vamos a hacer la introducción y empezamos hablando de esto y saco este tema y este otro tema y me han fastidiado la introducción completamente y lo voy a cambiar totalmente, porque si este es el sentir que tenemos como congregación, si de verdad este es el sentir, lo que hemos expresado antes, es el sentir que tenemos como congregación, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de ese sentir que nosotros tenemos. ¿Pero cómo? Si aquí el título pone lo sacrificado a los ídolos, en 1 Corintios 8. Bueno, vamos a seguirle un poco la corriente a Pablo, a ver hacia dónde nos lleva. Porque, a ver, hay un poco de suerte, ¿no? Quiero decir, al repartir, pues me toca un capítulo con 13 versículos, que es genial, que es cortito, lo puedo dividir en 3 partes, y entonces yo digo una primera parte de los versículos 1 al 3, una segunda parte de los versículos del 4 al 8, y una tercera parte de los versículos 9 al 13. Pero si empezamos a estudiar leyendo el título, me parece que empezamos condicionados por el título. ¿Está Pablo hablando de lo sacrificado a los ídolos? Según el título, sí. Vamos a ver a dónde nos lleva Pablo. Lo primero es que aquí parece haber, en esta iglesia parece haber, bueno, ya saben, las divisiones que había, los problemas en el matrimonio, la fornicación, la inmoralidad que estaba permitida, era dentro de una iglesia, ¿vale? Una iglesia cristiana. Pablo empieza la carta diciendo: a los santos en Cristo Jesús, santificados por el Señor Jesucristo. Versículo 2, lo estoy inventando. Y después dice en el versículo 2 del capítulo 1, y dice después al final del capítulo 1, dice: no quise saber nada sino a Jesucristo y este crucificado. El cimiento. No quise saber nada sino a Jesucristo crucificado. Y mi predicación no fue con vana sabiduría, con palabras de sabiduría humana, sino con poder. Y hablábamos en su momento, cuando estudiamos estos versículos, que el poder del que habla el apóstol Pablo ahí no es el poder de hacer milagros o el poder de hacer llover o que caiga fuego. Era el poder para vivir lo que estaba predicando. Era poder vivir aquello de lo que estaba hablando, ser un ejemplo de aquello de lo que estaba hablando. Bien, aquí nos encontramos con un problema. Parece que hay 2 posturas. Primera postura. Como vivimos en Corinto y tenemos varios templos, es un puerto de mar. Además, hay una ruta que acorta para no tener que dar toda la vuelta por la zona esa. Bueno, pues hay marineros de Grecia, romanos, yo qué sé, de muchas culturas. Y al haber gente de muchas culturas, hay dioses de esas culturas. Y hay templos de esas culturas. Y hay sacrificios de esas culturas. Y sacrificaban animales. Lo que pasa es que los animales que sacrificaban en esos templos, pues normalmente la carne la vendían en el mercado público. Y viene el problema. Para algunos aquella carne que estaba sacrificada en los templos para los ídolos, pues no era nada, era carne, simplemente. Con lo cual daba igual, podemos comer porque es carne. Lo que sí que se haya sacrificado a los ídolos no nos afecta nada. Pero para otros resulta que el comer carne que sabían que había sido sacrificada a los ídolos suponía un problema de conciencia. Era algo que les afectaba. No sé quién piensan ustedes que tienen razón. ¿Quién de los 2 bandos tiene razón? Pero Pablo lo va a analizar. Pablo lo va a mirar con detenimiento. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, dice él al principio. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo dejo ahí nada más. Vamos a seguir adelante. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Bien. El fundamento. ¿Cómo analizamos este problema que tenemos? ¿A quién le vamos a dar la razón? ¿A los que dicen que comer carne no pasa nada o a aquellos que se ven afectados por comer carne? Recuerden que esta parte corresponde a una segunda parte, de los capítulos 1 al 6. Pablo ha estado comentando cosas que le han llegado, pero aquí está respondiendo preguntas que le hicieron llegar los corintios desde el capítulo 7. Bien, Pablo, tenemos este problema. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, pues vamos a analizarlo bien. Venga, vamos a analizarlo bien. ¿Cómo lo analizamos bien? ¿Cuál es tu actitud para analizar este problema? ¿Vas a analizarlo diciendo no? Yo tengo el conocimiento suficiente como para saber que esto es así y así y así. Y Pablo dice, si tú lo analizas así, si tú enfrentas el problema así, no sabes nada. Aunque te conozcas la Biblia muy bien. Y él lo sabe muy bien. Pablo lo sabe muy bien, porque él sabía y él conocía toda la Escritura. Y sin embargo, se dedicó a matar cristianos. Hasta que no conoció al Señor Jesucristo y fue conocido por él, no se produjo un cambio en su vida. Si solo nos regimos por el conocimiento, estamos haciendo mal, aunque estemos cumpliendo la palabra, aunque estemos siguiendo a rajatabla la palabra. Y es curioso porque Pablo aquí no está dando unas normas, sino está aplicando principios bíblicos de la Escritura, voy más, principios enseñados por el Señor Jesucristo para que sean aplicados en nuestra vida. Pablo no está inventando nada, sino que él acude a la Escritura y al Señor Jesucristo para solventar el problema. ¿Qué dice? Si alguno, versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Y qué es amar a Dios? Amar al Señor sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, ese es el principio de tu vida. Eso es lo primero que tú tienes que aplicar en tu vida. Amar al Señor sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Luego, Pablo está diciendo, a ver si no les voy a dar la razón a ninguno. ¿Vale? A ver si aquí el problema no es de quién tiene la razón, sino de quién está aplicando la actitud correcta al tema. En la segunda parte, Pablo nos va a contestar qué son los ídolos. Nos dice primero, revisa tu actitud, mirad bien, como dice Ageo, mirad bien vuestros caminos. Revisa tu actitud. En segundo lugar, bien, vamos a meternos en faena. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué es un ídolo? Versículo 4. Me tengo que comprar una Biblia de letra más grande. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y la primera palabra que me llama la atención es vianda, porque Pablo ya ha hablado de las viandas. Y ha dicho que la vianda es para el vientre y el vientre es para la vianda, pero que a ambos los destruirá Dios, que tienen fecha de caducidad, es lo que viene a decir. Que eso pasará. Bien, el versículo 4 dice, así pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sigue, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Me he saltado el 5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y me paro ahí. Bien. Conozco a una señora, no sé si lo sigue haciendo, pero en su momento ella iba a la carnicería, a la pescadería, a la tienda, como hacemos todos, y cuando entraba y veía una estampita de el santo o la santa que corresponda en la tienda, ella cogía y se iba, y se salía, y no compraba allí. No sé si lo seguirá haciendo o no, pero ella decía, no puedo hacer eso. No puedo entrar en ese sitio y comprar esto. Pablo dice, vamos a ver, qué tontería. Pregunto si está diciendo eso. Qué tontería. Si eso no es nada, si eso es un cartón, o es madera, o es un metal. O sea, aunque se sacrifique un animal y después se descuartice, los ídolos no son nada. Parece que está dando la respuesta al dilema que tenían esta gente, pero no está dando la respuesta. Aunque este capítulo termina en el versículo 13, el tema no acaba hasta el capítulo 10. El tema de lo que se sacrifica a los ídolos no acaba hasta el capítulo 10. Y en el capítulo 10, versículo 19, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Así que no es tanta tontería, ¿eh? Aquella gente que tenía problemas de conciencia no es tanta tontería, no es tanto, oye, que es solo carne, sí, pero cuidado, porque aquí hay cosas de fondo, hay cosas que tienen su importancia. Así que si el ídolo no es nada, la comida no es nada, y parece que aquí los tontitos son los que ahora se va a llamar débiles. Y digo tontitos con todo el respeto. Parece que van a ser los que se llaman los débiles, aquellos que tenían cargo de conciencia pensando que aquello había sido sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, sabemos que los ídolos no son nada, pero también sabemos que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Luego, el asunto no es tan simple, no es tan sencillo. El asunto parece que puede afectar realmente a la conciencia en el fondo. Así que si comer de la carne no nos hace más acepto, pero no comerla tampoco, ¿cómo solucionamos esto, Pablo? Porque aquí todos tienen razón. No es nada, pero para alguien es algo. ¿Cómo solucionamos esto? Bien. Resulta que este asunto no solo afectaba a los individuos. Quien escribe a Pablo preguntándole por el problema y a quien responde Pablo tratando este problema y los demás es a la congregación, es a la iglesia de Corinto. Luego, posiblemente hubiese individuos con ciertos problemas, con ciertas dificultades, pero todo lo que pasa, todo lo que le pasa a un individuo afecta a la congregación. Tiene que ver y repercute en la congregación, en el templo. En el capítulo 2, cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, Pablo, pero esto lo tenemos que arreglar. ¿Cómo lo arreglamos? Añadiendo al conocimiento amor. Versículo 1, el final. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor es, me encanta la palabra en inglés, como lo traducen, porque es puff, es aire. Saben que los ingleses utilizan muchas onomatopeyas para algunas de sus palabras. Bien, es puff, es aire, no es nada. El conocimiento es aire, está vacío, no tiene nada. Por lo cual, lo primero que hemos de hacer es añadir amor
al conocimiento. El conocimiento no es malo, pero el conocimiento sin amor envanece. Hay que añadir amor al conocimiento. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Bien, lo primero, la palabra débiles, ¿vale? La palabra débiles ahí, por lo visto, tiene que ver con la astenia, lo que vamos a vivir dentro de poco con el cambio de estación, ¿vale? Los que lo padezcamos. Vamos a tener el cuerpo cansado, desanimado, sin ganas de hacer nada, como si nos pusieran un peso encima y te vienes abajo, ¿vale? Bien, la palabra débiles ahí tiene que ver con la astenia. Bien, mirad que esta libertad vuestra, ¿somos libres para comer la carne? Sí. ¿Somos libres para no comer la carne? Sí. Pero cuidado que nuestra libertad no vaya a producir, vaya a ser tropiezo para alguien de la congregación. Cuidado con eso. Y no es un asunto baladí, no es una nimiedad. Salmo 69, 6. Señor, que yo no sea tropiezo o vergüenza para quienes te siguen, ni tropiezo para quienes te busquen. Pero es que el Señor Jesús dijo más, y lo leeremos al final. El Señor Jesús, sobre ser tropiezo para el hermano, dijo más. Pero quiero incidir en esto. No podemos tomarnos a la ligera, por ejemplo, llevo mucho tiempo pensando en esto y no me queda más remedio que decirlo tal y como lo pensé en su momento. He buscado formas para tratar de expresarlo. Pero como lo he escuchado, lo voy a decir así. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a seguir por este camino aunque la iglesia se divida. Porque, bueno, los que son nuestros seguirán. Y los que no son nuestros, pues, eso se verá entonces en la división. No puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. No es un asunto tonto, no es una estupidez, es un asunto muy serio. Y el Señor le da mucha importancia a ese asunto. Tengo que tener cuidado con que mi libertad no vaya a ser tropiezo para alguien y vaya a causar, dice el versículo 11, a ver si por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. ¿Y esto significa que va a perder la salvación? No. Muchas veces hablamos de perder y entendemos inmediatamente, no, es que la salvación se pierde. No, cuidado. No. El Señor Jesús nos salvó, nos hizo suyos, nos compró. Hemos recibido una salvación integral, total, absoluta. Nuestro cuerpo va a ser redimido. Nuestra alma está siendo transformada. Nuestra mentalidad, nuestras ideas, todo eso está en un proceso de transformación. Pero lo que hagamos en el día de hoy va a repercutir en lo que pase en nuestra vida mañana. Y si yo hoy me humillo delante del Señor y le digo, Señor, hoy quiero servirte, mañana me levantaré y le diré, Señor, hoy quiero servirte. De verdad, me iba a pelear con los cabezas. Primera de Corintios 15, 58. Constantes. Y es curioso, porque Pablo le habla a una iglesia y parece que está tratando asuntos concretos, pero Pablo tiene en su mente el hecho de que la iglesia sea edificada correctamente, sea edificada sobre el fundamento y sea edificada a partir de ahí, sobreedificada correctamente. Y nosotros tenemos un lugar de culto, pero tenemos un templo como congregación que debe ser edificado correctamente, el fundamento Cristo. Ahora, como hemos escuchado, hay que seguir edificando, hay que seguir construyendo. Bien, el problema Pablo, resuélvelo de una vez. Bien, resulta que si yo hago algo, por ejemplo, sentarme, como hicieron algunos o como hacían algunos allí, sentarme en la mesa en un templo donde se había sacrificado
a los ídolos y yo me siento a comer con aquella gente, hay hermanos que pueden sentirse, en otras versiones se traduce como envalentonados o pierden el miedo a, pero resulta que son estimulados a hacer algo que les perjudica. Y nosotros estamos llamados a estimularnos a las buenas obras, no a hacer cosas que nos perjudiquen. De manera que, ¿cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo afrontamos de verdad la idea de lo que Pablo está queriendo transmitir? De los ídolos va a seguir hablando hasta el capítulo 10. Y hay un versículo, el versículo 14, que dice: por tanto, hermanos, os ruego, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. No hay más que hablar. La idolatría viene por aquí, nosotros nos vamos por el otro lado. ¿De qué está hablando Pablo entonces? Pues bien, les propongo esta conclusión. Pablo está diciendo, y se lo está diciendo a los corintios, y de rebote nos llega a nosotros también, no les está dando principios, órdenes de lo que hay que hacer, no. Les está diciendo, saquen el mundo de la iglesia. No permitan que las ideologías, la mentalidad, las tradiciones, las ideas del mundo entren en la iglesia. Hagan que la iglesia entre en el mundo. Que seamos nosotros los que hagamos cuña. Estamos estableciendo el reino de los cielos. Y nosotros hemos de vivir como en el reino. ¿Y cómo se hace eso? Buscando la santificación cada día de nuestra vida. Marcos, el capítulo 9, versículos 41 y 42, para terminar, y porque creo que el asunto merece ser remarcado, que es lo suficientemente serio. Marcos, capítulo 9, versículo 42, 41 y 42, dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Versículo 42. Y creo que esto es algo para que nos lo tomemos muy en serio. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Que el Señor nos ayude a poner en práctica estas cosas, a meditarlas, simplemente una propuesta, a meditarlas y ver hasta dónde nos lleva el Señor, hasta dónde nos quiere llevar.